teorema de Parseval. Los integrantes son Apasa Miranda Fidel, Fernández Condori Jason, Tuco Triguero Willy, Uluri Mamani Guido, para la materia de LT 266 métodos operacionales. El teorema de Parseval. El teorema de Parseval relaciona la energía asociada con una función de energía finita en el dominio del tiempo, con la transformada de Fourier de la función. Imagine que la función f de t en el dominio del tiempo es la tensión de la corriente en una resistencia de un ohmio. La energía asociada con esta función será entonces la frecuencia angular de la resistencia de un ohmio va a ser igual a la integral que va desde menos infinito hasta infinito de la función f de t al cuadrado derivada de t. La llamaremos la ecuación 1. El teorema de Parseval afirma que esta misma energía puede calcularse mediante una integración en el dominio de la frecuencia. Específicamente, ahí tenemos la ecuación 2, que nos dice que la integral que va desde menos infinito hasta infinito, f de t al cuadrado derivada de t, va a ser igual a 1 sobre 2pi de la integral que va desde menos infinito hasta infinito por la nueva función que va a estar dependiendo de la frecuencia angular, valor absoluto al cuadrado derivada de la frecuencia angular. A esta la llamamos la ecuación 2. Por lo tanto, la energía para un ohmio asociada con f de t puede calcularse integrando el cuadrado de f de t para todos los instantes del tiempo, o integrando 1 sobre 2pi veces del cuadrado del módulo de la transformada de Fourier de f de t. Para todas las frecuencias, el teorema de Parseval es válido siempre y cuando existan ambas integrales. La potencia media asociada con las señales de energía finita en el dominio del tiempo es cero cuando se realiza el promedio para todos los instantes de tiempo. Por tanto, cuando se comparan señales de este tipo, ocurrirá el contenido de energía de las señales. Resulta cómodo emplear una resistencia de un ohmio como base para los cálculos de energía a la hora de comparar el contenido de energía de una serie de señales de tensión y corriente. Comencemos la demostración de la ecuación 2, describiendo el integrado de la parte izquierda con f de t multiplicado por sí mismo y luego expresado uno de los factores f de t de la función de la integral correspondiente a la transformada inversa, como se representa en la ecuación número 3. Podemos pasar f de t al interior de la segunda integral porque la integración que se realiza con respecto a w y luego sacar la constante 1 sobre 2 de pi. Fuera de ambas integrales, con esto la ecuación 3 nos quedaría de esta manera. Teniendo la ecuación 4, vamos a invertir el orden de integración, aprovechando el hecho de que f de w puede sacarse de la integral con respecto a t. Así nos queda la ecuación número 5. La integral entre corchetes es igual a f menos f dependiente de menos w, por lo que la ecuación número 5 que teníamos se reduce a la ecuación 6. En esta sección vemos que f inversa de w es igual a f de w. Por lo tanto, el producto de ambas funciones es simplemente el módulo de f al cuadrado. Y la ecuación número 6 equivale a la ecuación número 3, también como vimos que era el valor absoluto de f de w. Es una función par de w, así
También podemos escribir la ecuación número 3 como la nueva ecuación de Parseval. Vamos a continuar con la siguiente ilustración. Para ilustrar mejor el teorema de Parseval, tenemos una función bilateral, la cual es una función f de t igual a e a la menos a valor absoluto de t, la cual se integra que la función bilateral desde menos infinito hasta infinito de e a la menos 2 a valor absoluto de t. Tenemos que dos funciones, la suma que va a ser de la integral de menos infinito hasta 0 de e a la 2at diferencial de t más la integral de 0 a infinito de e a la menos 2at diferencial de t. Continuando la ecuación, tenemos que es igual a e a la menos 2at sobre 2a, todo evaluado entre de menos infinito hasta 0, más e a la menos 2at sobre menos 2a, evaluado desde 0 hasta infinito, que nos va a dar 1 sobre 2a más 1 sobre 2a es igual a 1 sobre a. Aplicando la transformada de Fourier a la función f de t, tenemos que la función de omega va a ser igual a 2a sobre a al cuadrado más omega al cuadrado. Por tanto, haciendo operaciones tenemos que 1 sobre pi, la integral de 0 hasta infinito, del cociente de 4a al cuadrado sobre a al cuadrado más omega al cuadrado, todo eso al cuadrado, diferencial de omega, es igual a 4a al cuadrado sobre pi por 1 sobre 2a al cuadrado por el cociente de b doble sobre a al cuadrado más omega al cuadrado más 1 sobre el arco tangente de omega sobre a, todo evaluado entre 0 e infinito, el cual nos da igual a 2 sobre pi por 0 más pi sobre 2a menos 0 menos 0 es igual a 1 sobre a. Se observa que el resultado de la ecuación 9 dado por la ecuación es igual a la ecuación 8. Muy bien, vamos con la interpretación del teorema de Parseval. El teorema de Parseval nos da una interpretación física acerca del módulo de la transformada de Fourier. Dicho módulo al cuadrado es una densidad de energía medida en julios por Hertz y podemos escribir en la siguiente ecuación a partir de la ecuación 7. 1 sobre pi integral de 0 a infinito del módulo de la transformada de Fourier al cuadrado por 2pi diferencial de f. Sé que es igual a 2 veces la integral de 0 a infinito del módulo de la transformada de Fourier al cuadrado diferencial de f. Es nuestra ecuación 8, de donde el módulo de la transformada de Fourier al cuadrado diferencial de f es la energía en una banda infinitesimal de frecuencias. La energía total asociada a un ohmio es la integral del módulo de la transformada de Fourier al cuadrado diferencial de f para todas las frecuencias. Podemos asociar una parte de la energía total con una banda de frecuencias específica. En otras palabras, la energía para un ohmio en la banda de frecuencias que va desde omega sub 1 hasta omega sub 2 será 1 sobre pi, la integral desde omega sub 1 hasta omega sub 2 de la transformada de Fourier
el módulo cuadrado por el diferencial de W. En el dominio de la frecuencia tendré 1 sobre 2pi, la integral desde menos infinito hasta infinito de f de omega en módulo al cuadrado diferencial de omega. Esto será, en vez de 1 sobre pi, integral de 0 a infinito, el módulo de la función en omega al cuadrado diferencial de omega. Solo se toma la parte positiva. En la ecuación 9 podemos ver que nos resulta 1 sobre 2pi integral desde menos omega sub 1 hasta menos omega sub 2, la transformada en el dominio de la frecuencia en módulo al cuadrado diferencial de omega, más la parte positiva que sería 1 sobre 2pi integral de omega sub 1 hasta omega sub 2 de la transformada en el dominio de la frecuencia en módulo al cuadrado diferencial de omega. Esta ecuación 10, la última que describimos, tiene una interpretación gráfica como la siguiente, donde vemos que se puede aproximar a una figura conocida como la campana de Gauss. Y tenemos desde menos omega sub 2, pasando por menos omega sub 1, el límite central en 0, y hasta omega sub 2 positivo. Bueno, ahora vamos a hacer una aplicación del teorema de Parseval a un filtro paso bajo. Bueno, como podemos ver, tenemos acá un circuito RC, donde nos dice que la señal de entrada, la tensión es igual a 15 E a la menos 5T por UDT voltios. También la resistencia nos dicen que es de 10K ohmios y también nuestra capacitancia que es de 10 microfaradios. Nos pide ¿qué porcentaje de energía para un ohmio disponible en la señal de entrada está disponible en la señal de salida? Bueno, para esto nos pide la energía de entrada con respecto a la de salida, ¿no? Para eso vamos a tener que hallar nuestra función de transferencia y empezamos. Entonces, inicialmente podemos hallar lo que es la energía al inicio, ¿no? A la entrada de lo que es nuestro circuito. Entonces tenemos que la energía, que vamos a abreviar con una letra W, para un ohmio es igual a la integral de 0 hasta infinito de la función que sería 15 al cuadrado por exponente a la menos 10 por t por el diferencial de t. Integramos esta función. La energía para un ohmio será igual a ¿qué? La constante sale de la integral. 15 al cuadrado por la integral, ¿no? La integral de la exponencial es igual a e a la menos 10 de t menos 10t. Todo esto evaluado entre 0 e infinito. Bueno, vamos a seguir. También la energía en un ohmio será igual a ¿cuánto? 15 al cuadrado por, evaluamos, ¿no? Sería, sacamos, ¿no? Vamos a sacar el número menos 10 por, vamos a evaluar en lo que son los límites, e a la infinito, e a la menos infinito, ¿no? E a la menos infinito menos e
0, ¿no? De donde aquí decimos esto va a ser igual a 0 y esto va a ser igual a 1. Entonces, sería menos por menos hacen más. Entonces, nuestra energía, por acá abajo lo vamos a anotar, para un ohmio en la entrada, esto es, en la entrada, va a ser igual a ¿cuánto? A 15 al cuadrado sobre 10. Ya tenemos nuestra, la energía en la entrada, que eso sale un aproximado de 15 al cuadrado sobre 10, 22,5. Esto va a ser igual a 22,5 joules. Las unidades en joule. Ya tenemos la energía en la entrada, aplicando nuestro teorema de Parseval, ¿no? Ahora vamos a proseguir con el ejercicio y vamos a hacer la función de transferencia para poder determinar lo que es nuestra energía en la salida. Vamos a borrar así. Para conocer nuestra tensión en la salida, lo que necesitamos es hacer la función de transferencia de lo que es nuestro circuito. Para esto vamos a aplicar una ley de Kirchhoff de las mallas, ¿ya? Vamos a necesitar la tensión en la entrada en I en función de T. Va a ser igual a ¿qué? A la resistencia por la corriente, ¿no? Por aquí pasa una corriente I en función de T. Entonces va a ser I en función de T, ¿verdad? Más, tenemos una caída de tensión que va a ser en la capacitancia. Y como podemos ver, están en paralelo, entonces va a ser la misma caída. Entonces va a ser B sub 0. Entonces, ¿cómo podemos hallar lo que es la corriente? La corriente, sabemos que B sub 0, o que va a ser la caída de tensión en la capacitancia, es igual 1 sobre la capacitancia de la integral de la corriente en función de T por el diferencial de T. De aquí podemos despejar lo que es la corriente. Entonces despejamos nuestra corriente y va a ser igual a ¿qué? A la capacitancia por el diferencial de la tensión sub 0 respecto de T. Como ya tenemos lo que es nuestra corriente, reemplazamos en nuestra ecuación. Esta vamos a llamarla ecuación número 1 y esta ecuación 2. 2 en 1. 2 en 1. Reemplazamos 2 en 1, entonces tenemos la tensión en la entrada en función de T va a ser igual a ¿qué? A R por C, diferencial de la tensión de salida respecto de T, la derivada, ¿no? Más lo que va a ser el B sub 0 o la tensión de salida. Bueno, este resultado de acá me voy a anotar por acá. Va a ser omega para un ohmio en la entrada. Esto va a ser en la entrada. Una E de entrada, ¿ya? Por acá me voy a colocar. Va a ser igual a ¿cuánto? A 22,5 joules. Bueno, ahora sí vamos a proseguir. Para esto lo voy a borrar. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos una ecuación diferencial, la cual vamos a resolverlo. Para esto vamos a aplicar Laplace. Aplicamos Laplace a toda nuestra ecuación. Entonces va a ser la tensión de entrada en S va a ser igual a R por C por la derivada. Entonces va a ser S B sub 0 S. Vamos a asumir condiciones iniciales 0 más B sub 0 S, ¿no? Ahora despejamos lo que va a ser
lo que necesitamos es nuestra función de transferencia. La función de transferencia es igual a HS es igual a B sub 0S sobre BIS, lo que es la relación de la salida con la entrada, ¿no? Para eso despejamos o llevamos a este modo, ¿no? Lo que podemos hacer es factorizar B sub S, pasar esto a dividir, y ya tenemos la función de transferencia, que va a ser H de S, va a ser igual a ¿qué? Esto factorizamos, entonces va a ser 1 sobre RCS más 1. Esa sería nuestra función de transferencia, pero nosotros necesitamos en función del tiempo. Entonces aplicamos la inversa de Laplace. Entonces por acá, la inversa del Laplace va a ser H de t va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre RC por 1 sobre RC, estamos factorizando RC, entonces va a ser E a la menos 1 sobre RC por T. Esta sería nuestra función de transferencia. Esta sería nuestra función de transferencia en el dominio T, ¿no? Para esto, ahora vamos a aplicar omega. Va a ser igual a ¿qué? A la entrada en omega por la función de transferencia en omega. Es lo que necesitamos para determinar nuestra función. Ahora sí, lo que vamos a hacer es hallar la transformada de Fourier de la tensión de entrada. La tensión de entrada tenemos y nos acordamos de una propiedad de la transformada de Fourier que dice A por E a la menos AT. La transformada de Fourier de esta función es A sobre A más J veces omega. Eso nos dice que es la transformada de Fourier de una señal exponencial, ¿no? Ahora aplicamos, como tenemos BI, queremos en función de omega. Tenemos que va a ser A, va a ser 15. Entonces va a ser 15 sobre A, que va a ser 5, más J veces omega. Ya tenemos lo que es nuestra la transformada de Fourier de nuestra señal de entrada. Lo que necesitamos es la señal de transferencia, bueno, la función de transferencia. Entonces necesitamos el H omega. Entonces acá igual decimos H en omega va a ser igual a ¿qué? La función de transferencia de nuestra función va a ser ¿qué? A va a ser 1 sobre RS, 1 sobre RS sobre 5, pero aquí va a ser 1 sobre RS más J veces omega. Ya tenemos lo que sería nuestra función, ¿no? Ahora podemos hallar, multiplicando, ya vamos a tener nuestra transformada de Fourier de la salida o la señal de salida. Lo vamos a borrar. Acá podemos reemplazar, ¿no? Reemplazamos y con la calculadora podemos hacer, ¿no? Va a ser 1 sobre R. R vale 10 a la 3 kilos por C, que vale 10 microfaradios. 10 por 10 a la 10 a la menos 6. Y eso nos da un valor de 10. Entonces, esto va a ser igual a ¿cuánto? A 10 sobre, como es el mismo término, va a ser 10 más J veces omega. Ya tenemos nuestra función, la de entrada en Fourier, y también ya tenemos lo que es nuestra función de transferencia también en Fourier, ¿no? Ahora sí, lo que vamos a hacer es el producto para poder obtener la energía de nuestro sistema
y así poder hallar el porcentaje, ¿no? Ahora sí vamos a hallar lo que es el B sub 0. B sub 0 omega va a ser igual a ¿qué? A mi señal de entrada, que va a ser 15 sobre 5 más J veces omega por 10 sobre 10 más J veces omega. Nuestra función va a quedar como B sub 0 omega va a ser igual a ¿cuánto? 15 por 10 es 150. 150 sobre 5 más J veces omega, todo por 10 más J veces W. Esta sería nuestra función, ¿no? Ya tenemos lo que va a ser. Entonces, ¿qué nos dice? Para una función, para la energía en un ohmio será igual a 1 sobre pi. ¿De dónde? De 0 al infinito. De que el módulo de la función en omega al cuadrado por el diferencial de omega. Esta va a ser nuestra energía para esta señal, ¿no? Reemplazamos datos. ¿Qué vamos a tener? Para iniciar necesitamos solo el módulo, ¿no? El módulo de lo que es de nuestra función de salida, ¿no ve? Entonces para esto aplicamos acá. Vamos a aplicar módulos y elevar al cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener módulo B sub 0 omega al cuadrado será igual a ¿qué? El módulo de una constante va a ser el mismo módulo, ¿no? Pero va a estar elevado al cuadrado. Va a ser 150 al cuadrado sobre el módulo de nuestros fasores va a ser 5 al cuadrado más W al cuadrado. Todo por 10 al cuadrado más W al cuadrado. Listo, ya tenemos lo que sería nuestro módulo. Lo único que nos falta sería reemplazar. Acá reemplazamos. Para un ohmio va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre pi de la integral de 0 hasta el infinito de nuestra función, ¿no? De 150 al cuadrado sobre 5 al cuadrado más omega al cuadrado por 10 al cuadrado más omega al cuadrado por diferencial de fracciones parciales. Decimos 150 al cuadrado será igual a ¿qué? Va a ser igual a omega más B todo por 10 al cuadrado más omega al cuadrado, ¿verdad? Seguimos, decimos más, acá va a ser ABC omega más D todo por 5 al cuadrado más omega al cuadrado. Muy bien, ahora ya tenemos las fracciones parciales, solo lo que nos faltaría sería agrupar, ¿verdad? Entonces vamos a agrupar los que tendrían omega cubo, porque va a aparecer un omega cubo. Va a ser A con omega cubo, este va a ser más C. Más C van a ser igual a 0,
porque son los omegas, los cubos, ¿no? Van a ser ceros. Seguimos a los cuadrados. Los cuadrados van a estar afectados. Este va a ser cubo. No, este sí entra, ¿no? Va a ser B. D. Acá, más D. Igual a 0. También tenemos aquí la segunda ecuación. Necesitamos una ecuación más. La otra ecuación será para solo omegas. Será 10 al cuadrado A. 10 al cuadrado A más 5 al cuadrado C, que va a ser igual a 0. De acá podemos decir también, ahora sí nos toca el término independiente, ¿no? Vean, sería B por 10 al cuadrado, por 10 al cuadrado, B por 10 al cuadrado, sería más D, ¿no? Más D, pero esto sería 5 al cuadrado. 5 al cuadrado D. Y eso va a ser igual ¿a cuánto? A 150 al cuadrado. De acá podemos decir que A es igual a menos C. Si A es igual a menos C, A va a ser igual a 0. A igual a 0 y por lo tanto C va a ser igual a 0. Entonces de acá podemos sacar que B es igual a menos D. Entonces reemplazamos en nuestra fórmula. Podemos reemplazar acá, va a ser de 100 menos 25 va a ser 75. 75D va a ser igual a 150 al cuadrado. Donde D es igual, bueno, B, no va a ser D, va a ser B. Esto va a ser B. B va a ser igual a 300 y por consecuencia D va a ser igual a menos 300, ¿no? D va a ser igual a menos 300. Entonces ya tenemos nuestras fracciones parciales. La energía para un ohmio en la salida va a ser igual a ¿cuánto? A 1 sobre pi de la integral de 0 al infinito, ¿no? ¿De cuánto? Primero va a ser 300 sobre ¿cuánto? Sobre, ¿dónde estamos? Sí, sobre 5 al cuadrado más omega al cuadrado. Acá va a ser menos, por el signo, 300 sobre ¿cuánto? 10 al cuadrado más omega al cuadrado. Todo por el diferencial de omega. Entonces, ya tenemos. Lo voy a borrar estito. Listo. Ahora sí. Lo que tenemos es la energía en la salida. Esto es en la salida. ¿Va a ser igual a qué? Acá 300 puedo factorizar, ¿no? Va a ser 300 sobre pi. 300 sobre pi. ¿Por qué? Por la integral del 0 al infinito. ¿De cuánto? De 1 sobre 5 al cuadrado más omega al cuadrado. Más 1 sobre 10 al cuadrado más omega al cuadrado por el diferencial de omega. Entonces, estas integrales son inmediatas. Vamos a aplicar la energía en un ohmio en la salida. Va a ser igual a ¿qué? 300 sobre pi de el arco tangente acá. Arco tangente. ¿De cuánto? Va a ser de 1 sobre 5 de omega sobre 5. De omega sobre 5.
Ahora sí, va a ser más 1 sobre 10 por el arco tangente de omega sobre 10. Muy bien. Esto evaluado en sus límites tenemos, ¿no? De 0, infinito. Entonces, tengo que la energía en la salida va a ser igual a ¿qué? 300 sobre pi por arco tangente de infinito sería pi medios. Sería pi medios, ¿verdad? Entonces de 0, arco tangente de 0 es 0. De 0, entonces no va a influenciar mucho, ¿no? El 0, entonces va a ser 1/5 por pi medios más 1/10 por pi medios. Muy bien. Acá los pis se nos pueden ir, ¿no? Y acá tenemos que la energía para un ohmio en la salida va a ser igual a ¿cuánto? A 300 por acá tenemos un mínimo común, que va a ser 20. 20 partido entre 10 va a ser 2, menos 1. Entonces esto va a ser C1, entonces va a ser que la energía en la salida para un ohmio es igual a ¿cuánto? 30 entre 10, va a ser 300 diré. 300 dividido entre 20 nos da 15. 15 joules. Ya tenemos la energía en la salida y la energía en la entrada. Entonces, esto vamos a colocar la salida. Salida. Y este sería en la entrada. Este sería en la entrada. Muy bien. Ahora sí, ya tenemos en la salida y en la entrada, ¿no? Ahora lo que necesitamos es ver, lo que nos pedía era ¿cuánto por ciento era, verdad? Que va a ser igual a omega de la salida sobre, diré, la energía de la salida sobre la energía de la entrada. Todo por 100%. Entonces, N va a ser igual a ¿cuánto? En la salida tenemos que es 15 joules. 15 joules sobre, en la entrada es 22,5 joules por 100%. Joules con joules se nos van a simplificar, ¿no? Y esto es adimensional. N va a ser igual a ¿cuánto? A 15 dividido entre 22,5 todo por 100. Y eso nos sale 66,67%. 66,67%.